Muy buenas tardes, es Juan Entretenimiento Digital completamente en vivo y en directo. Ahora sí hacemos las cosas bien, ¿verdad? Porque a veces no me escuchan. Explicarles de bastante información. Hoy que es día 18 de agosto del año 2017. El último fin de semana de vacaciones para muchos. El último fin de semana antes del eclipse del día 21. Y obviamente ha habido mucha información de lo que se está relacionando tanto con la parte de Back to School, el efecto Barcelona que se ha dado en las redes sociales y que nos sigue un poco preocupando este tipo de atentados. Sabemos que la gente quiere necesidad de expresar sus necesidades, pero cuando se y particularmente en lugares públicos, es triste, tengo que reconocer que es muy triste, y también es algo que deja mucho a reflexionar el tipo de actos, ¿no? Europa tomaron el mismo método, es decir, tomar un vehículo, llegar y irse contra la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces, desconocen todavía cuáles pueden ser las principales amplio y nos hace reflexionar cómo lo podemos manejar, ¿no? Cómo es pues, posible discutirlo. Y encontré una información de lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Eso escrito por Andrea Núñez. Y arrojamos un poco de luz sobre las buenas prácticas que pueden llevar a cabo en las redes sociales ante la alerta terrorista o atentado como lo que tuvieron lugar ayer en Barcelona y Cambrils, que se recordaron 14 muertos y más de un centenar de heridos. Las redes sociales son una proyección constante de nuestra vida cotidiana y, por lo tanto, un espacio atravesado por información, opiniones y emociones. Uno de los momentos más complejos en el seno de este tipo de plataformas, especialmente la de mayor inmediatez como es Twitter, es durante las catástrofes y los atentados terroristas, en lo que son especialmente usados para enviar y difundir novedades sobre la tragedia, buscar a víctimas desaparecidas o compartir información. Está aumentando el terrorismo, los datos tienen la respuesta. Mientras que durante la convulsa tarde de ayer en Barcelona, en la que un atropello masivo en la Rambla provocaba el pánico y se asaltaba con numerosos heridos y 13 víctimas mortales, a las que se suma una mujer más en el atentado de Cambrils horas después, se evidenció la solidaridad de miles de ciudadanos y el apoyo de sectores como el del transporte, los hoteles o las empresas de alojamiento compartido. Las redes sociales también sirven para compartir a demanda de traducciones e intérpretes, el reclamo de los hospitales para que la ciudadanía acudiese a donar sangre o el ofrecimiento de ayuda y lugar para pasar la noche. En el reverso de la moneda, las plataformas digitales también acogieron la parte más desdeñable del seguimiento del atentado terrorista. Información falsa y no contrastada, imágenes y videos explícitos e irrespetuosos hacia familiares y víctimas, burlos o burlas, encarnizadas luchas por conseguir el mayor número de clics y comentarios xenofóbicos e islamofóbicos. Algunas de estas prácticas, como difundir la ubicación de los controles de las fuerzas de seguridad o fomentar el odio, incrementaron todavía más el peligro y enturbian el potencial de colaboración e información intrínseco de las redes. Desde aquí queremos poner un puñado de buenas prácticas si eres testigo, periodista o usuario de las redes sociales ante una situación de estas características. Especialmente si eres un profesional de la comunicación, puedes echar un vistazo a una serie de puntos y sugerencias que da la propia UNESCO para cubrir actos terroristas. Y de aquí hace un resumen de 5 puntos. No voy a leer todo el texto, voy a la parte más objetiva. Sigue a las autoridades en las redes sociales. Para obtener información en el caso de tener seres queridos o conocidos en el lugar de atentado o catástrofe,
es importante que se trate de fuentes oficiales. En el caso de ayer, por ejemplo, la cuenta de Twitter de los mozos de escuadra también puede emplear herramientas como Safety Check de Facebook, que permite a los usuarios de la zona de suceso confirmar que se encuentran bien. Y eso quiero hacer un paréntesis, ¿no? Yo tengo dos amigas y colaboradores aquí de One, para el sector de Revista Galles, que viven en Barcelona. Entonces, lo primero que yo me enteré primero del accidente o del atentado allá en Barcelona por el safety check. O sea, dijeron, obviamente estamos bien y podemos dar información. Entonces, fue un impacto directo a lo que estaba realmente sucediendo en las redes sociales a través de este tipo de plataformas. Estas permiten que los usuarios de las zonas de suceso confirmen que se encuentran bien. En numerosos atentados terroristas ten en cuenta que se instalan inhibidores que impiden la comunicación por vía telefónica. También resulta muy útil seguir los medios locales. Otra sugerencia, haz caso de las peticiones de organismos oficiales y no difundas imágenes de personas fallecidas o heridas a través de las redes. Me gusta, efectivamente. Pese a lo que inmensa mayoría de los medios de comunicación digitales y televisores ignoran, la directriz de la Policía Nacional de no difundir imágenes y llenarse fotografías y portadas de las víctimas en primer plano del atropello masivo, recuerda que este tipo de publicaciones faltan al respeto a las familias y a los heridos, además de demostrar el derecho a la intimidad y a la propia imagen. Respetar su dolor debe primar ante la búsqueda de información que en ocasiones está directamente vinculado al morbo. Otro punto interesante es no compartas información no contrastada. Piénsalo 2 veces antes de compartir algo, ya que es habitual que circulen bulos y falsos rumores en momentos de tensión, cuyo origen se desconoce o tiene fines maliciosos. En el caso del atentado, dar coba a ese tipo de información o difundir datos como ubicaciones, controles policiales o fotografías y nombres de supuestos sospechosos puede ser peligroso y nocivo, dado el alcance viral de las publicaciones en redes. Ayer, siguiendo el ejemplo de los usuarios belgas en el atentado de Bruselas del 22 de marzo, Twitter se inundó de fotos de gatitos, acompañado de hashtag como Barcelona, para no difundir información que pudiese ayudar a los terroristas. Es fundamental no contribuir a extender el terror de forma gratuita o expandir avisos de alarma incorrectos. En el caso de los medios, es fundamental evitar la publicación de conjeturas e hipótesis, facilitando la información de forma responsable sin contribuir a la psicosis. Es importante porque se genera un pánico, se genera una tendencia y ahora todo está al alcance de un clic. No contribuyes a ampliar el odio. Es habitual encontrar hashtags que fomentan el odio hacia una comunidad entera, como Stop Islam, bromas de mal gusto en torno a la desgracia acontecida o incluso numerosas incitaciones al racismo, a la xenofobia o a la violencia ante un atentado. Si encuentras un post en Facebook o en Twitter inapropiado, ya sea por su incitación al odio o por la publicación de contenido sensible, tienes herramientas en las propias redes sociales para reportarlo. Citar, compartir o retuitear el contenido de esas personas, aunque sea como denuncia, amplifica el alcance de los usuarios. Emplea las herramientas de bloquear o reportar y usa capturas de pantalla si quieres mencionar las publicaciones. Entonces, con eso evita el retweet de las cuestiones. Pon tu grano de arena para difundir contenido útil para los afectados. Contribuyendo a compartir información de interés para las víctimas y sus allegados, darás un buen uso a tus redes sociales. Por ejemplo, el lanzamiento para donar sangre, el listado de los números de hospitales de Barcelona o de los números de emergencia circulaban ayer por la red, así como las ofertas de numerosos usuarios para brindar alojamiento a los domicilios a turistas o habitantes de la ciudad que lo necesitaran. Utiliza los hashtags que sean trending topics para llegar al máximo número de personas posibles y contribuye a compartir las publicaciones que desmientan cosas falsas e inapropiadas. Entonces, con esto, pues, de alguna manera, era importante compartirlo, porque cada vez vemos más cuestiones de este tipo, particularmente por la parte terrorista, pero también por la cuestión de eventos particulares que luego afectan los relacionamientos que tenemos con diferentes medios y personas. Pero bueno, era importante discutirlo, compartirlo con todos ustedes como una posibilidad para no crear más pánico, para no desinformar. Recuerden que el problema de las redes sociales las últimas par de años ha sido el factor desinformación. Eso ha sido algo muy muy grave, que estamos intentando tratar de reducir y que este programa desde sus orígenes ha tratado siempre de enfocarse hacia orientar a las personas. Y bueno, pues directamente vamos con Pablo Berrecos. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Vincent.
discutiendo aquí las cuestiones. ¿Cómo va el ataque de Tlaloc a la Ciudad de México? Que ya se puso bastante movido en la madrugada, también me enteré. Sí, caray. Pues fíjate, ayer justamente me libré del problema. Saliendo de mi casa, tomé varias fotos a las nubes porque estaban muy raras. Eran unas nubes, ahora sí que de tormenta, pero estaban muy altas, con formas como muy onduladas. Entonces me llamó la atención y les estuve tomando fotos. Fui a un evento de Sony. Llegando también estuve tomando fotos y me tocó una tormenta eléctrica única. Porque bueno, empezó el evento, fuimos ahí un rato, hicieron la presentación, ahorita les platico que presentaron. Y cuando salí a fumar, estaba el diluvio, pero también estaba la tormenta eléctrica y por ahí alcancé a grabar un cachito nada más, porque cada 3 segundos había un rayo impresionante. Pero bueno, la calle donde estaba el evento estaba inundada, entonces me esperé un rato y ya después regresé a mi casa y parece ser que por aquí no pasó nada. Entonces no me tocó al 100% el diluvio ni nada. Sí vi las imágenes después y me llamó mucho la atención, pero bueno. Y en el evento, Vincent presentaron el Muteki, que justamente lo acabo de subir. Subí un cachito de video a la fanpage de Revista Gadget para que lo escuchen porque estuvo muy interesante. ¿Qué es? Es un reproductor de distintos formatos que yo creo que te va a hacer pasar una fiesta interesante. Y hay que aclarar que México es muy importante para Sony, para la industria japonesa con este tipo de productos, que la gente los compra muchísimo. Ya sea que nos gusta el ruido, nos gusta la guerra de músicas entre el vecino y el y el vecino de al lado y el tuyo, ¿no? Particularmente los domingos a las 7 de la mañana. Sí, caray, pero fíjate que es una práctica muy común en México. Al mexicano le encanta comprarse estos estéreos que van a sonar más fuerte que el del vecino, curiosamente, ¿no? Porque pues, tú puedes armar mejor la fiesta. Y es muy común en México y en varias regiones del país, aún más. Entonces es un muy buen mercado y fíjate que, digo, al ser bueno, al haberme dedicado tantos años a la música, por ejemplo, a ser disc jockey y estar metido con los mejores amplificadores y las mejores mezcladoras y las mejores bocinas y todo esto, sí me da la posibilidad de decirte si un producto es bueno o es malo. Y pues bueno, para empezar, el sector es muy específico. Pero fíjate, es una... a ver si lo definen de otra forma. Déjame ver si encuentro aquí cómo lo definen. Bueno, es un sistema de audio que bueno, ya tiene las bocinas integradas, tiene los bajos, tiene los medios y los tweets justo en la parte de arriba. Está pensado en que tú cuando estás parado junto al sonido puedas escuchar los agudos y los medios a nivel de tus oídos, que es lo que mejor se percibe de alguna forma, pero en la parte de abajo sueltan los bajos, que son los que te hacen sentir la música. Y eso es muy importante en un antro, nada más te venden, digamos, los puras cajas de bajo, tal cual, porque son los que van a soltar el bombo, el bajo y todos estos sonidos que vibran y que te hacen sentir. Fíjate, curioso, los que son sordos muchas veces que van a una discoteca a bailar, aunque no escuchen la música, la pueden sentir. Con este tipo de sistemas la van a sentir porque los bajos te llegan justo a la parte de atrás. Pero lo interesante no nada más es eso, sí. Pensaba que tú puedas llegar y conectar, por ejemplo, un micrófono y cantar con el karaoke que tiene. Que eso también es muy llamativo aquí en México. El karaoke es brutal. Le puedes poner un DVD, por ejemplo. Entonces, si ya viene, no sé, compras el DVD que trae 500 canciones para karaoke, yo creo que te la puedes pasar muy bien. Pero lo puedes conectar a todo. La parte trasera, por ejemplo, tiene salidas RCA de audio. Pues, es decir, si tú, bueno, ayer, por ejemplo, la presentación había 14
completamente sincronizados y el sonido de las 14 Vincent sí era impresionante. Era terrorífico, ¿no? Era así como la guerra de las bandas. Tu Polimarch. No, y dudé mucho, porque fue presentado en un como antro teatro, en un escenario muy grande y una como pasarela en medio, pero que también tiene un sistema de audio, y dije, ay, no, aquí están conectando los bajos del lugar, porque sí se sentía impresionante, yo estaba hasta adelante. Y resulta que no, pues había unos DJs ahí que mandaban la señal a uno, y al final se convierten todos en ese. Entonces, pues es muy fácil la instalación. Y al ser, por ejemplo, como un cajón alto, de 1,70, un poquito más chaparro que yo, pues, ¿cómo lo transportas? Pues lo puedes, tiene unas rueditas. Entonces, nada más lo jalas tantito y ya lo empujas y lo pones donde quieras. Tiene unas luces traseras, por ejemplo, que se mueven, pero haz de cuenta que si tú lo pegas, o casi lo pegas a un muro, pues el muro se ilumina y te refleja todo este ambiente que se tiene que generar. Es muy discreto la iluminación, y te voy a decir por qué. Este tipo de sistemas generalmente ya le ponían casi hasta la burbuja esta de los espejos con luces y demás, y pues de repente tienden a ser un poco nacos, ¿no? Un poco, Es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, puede ser que muchas personas consideren que están en el camión de Acapulco, ¿no? O no te acuerdas, los camiones de Acapulco eran bastante iluminados, pero sí. Hay segmentos, o sea, y tengo que ser realista, o sea, hay ciertos gustos, y no solamente que digamos naco, no quiero ser despreciativo, hay gustos en diferentes clases sociales que les encanta los colores alternativos y la visión y la lucecita, y que sí, para muchos pueden considerar de mal gusto, pero otra gente lo considera fantástico. Si no, no estaría creado ese producto. Claro, y digo, y no es una crítica porque sean nacos o no, así se les dice o así se dice, por lo menos yo así les digo, perdón si lo toman, como ahora todo lo toman a mal, no lo vayan a tomar demasiado mal, no, pues de repente es medio naco el rollo, pues ni modo, hay que aceptarlo, pero bueno, ese sector lo acepta. Y te voy a decir una cosa, es que me llamó mucho la atención, tiene tantas funcionalidades, puedes llegar con tu celular, si tienes NFC y lo conectas, y en 2 segundos ya tienes tu celular conectado con tu Spotify, y puedes armar realmente un muy buen reventón. Y si no es así, pues lo puedes hacer a través de Bluetooth. Entonces, pues el chiste es que ahora sí no hay pretexto, ¿no? Porque también tienes USB, si tienes tu música en un USB también, y si en el metro te compraste el CD con 150 éxitos del momento, pues también lo puedes leer. Bueno, no sé si lea pirata o no, pero supongo que sí, MP3 en CD. No podemos llamarlo así, vamos a decir que puede leer tus contenidos, no importando el origen. Pero tiene todo, y también, por ejemplo, tiene HDMI. O sea, lo puedes conectar a una pantalla y mandar los efectos o algo así, o para el karaoke tal vez, ¿no? Pues sí, o sea, el chiste es que ahora sí no hay pretexto y no hay limitante. Antes era de que, pues es que no tengo el jack para poderle conectar el audio, o no puedo porque la única entrada que tengo de audio es RCA y no tengo el cable convertidor, y te ponías unas broncas porque no podías compartir música en una fiesta, ¿no? Y ahora que la traes en tu bolsillo, de repente uno pone su música, el otro pone la otra, entonces está interesante. Oye, y en el evento, ¿qué sentiste la impresión de las personas? O sea, que te predominaba la parte musical, el techno, el pop, la banda, o de plano decían, vamos a meterle de todo. No, bueno, en este evento sí se pasaron, porque nada más pusieron reggaetón. Es lo que iba, ¿no? Tenía que... Combinaba perfecto. No, pues es que tienen por ahí un deal con, déjame ver cómo se llama, no soy fan, con Nicky Jam. Entonces, que pues bueno, obviamente maneja todo este tipo de rollo hip hopero y demás. Pero bueno, si no te gusta el reggaetón, pues tienes diferentes estilos. Por ejemplo, puedes oír con rock, que son obviamente más los bajos, o puedes oírlo en pop. Los típicos preajustes que ya traen asignados,
donde tú puedes seleccionar el estadio, por ejemplo, que suene como en un partido de fútbol, cosas por el estilo. Entonces, muy completo, la neta. Y la verdad es que, fíjate que yo no les haría el feo de repente tener dos, por ejemplo. Es impresionante cuando abren, o bueno, cuando los destapan, porque ya hicieron el lanzamiento. Pues, obviamente luego ponen una canción con muy buen beat, con unos bajos impresionantes. Entonces sí fue muy llamativo para mí, pues, de repente recibir de estas bocinas, que bueno, en realidad cada uno de los X tiene dos bajos. Entonces, quieras o no, sí llama la atención, ¿no? Como con 14, pues aquí tendrías 28 bajos directito dirigidos a ti, entonces pues sí sonaba brutal. Y suena muy bien, ya independientemente, ya lo escuché, lo estuve probando, porque tengo ahí 2 o 3 canciones que ubico muy bien cómo suenan con los bajos y los medios y los agudos, y ya haces la prueba y se siente muy, muy a gusto. Entonces pues es un aparato que seguro les puede funcionar si tienen fiestas seguido. Simplemente lo sacan y cualquiera se puede conectar sin ningún problema, y yo creo que se van a divertir. Las bocinas como tal también tienen iluminación LED, que tú puedes también cambiarle los modos y demás, pero bueno, es bastante discreta, no se ve mal. Bueno, vamos a ver, les pedí que hacerles una prueba, a ver si se dejan. Ponlo contra la pared de tu vecino que te cae mal. No, fíjate, hace unos años, porque justo ayer te estaba comentando, probé el Shake 33P, que pues, es muy parecido, bueno, no parecido en cuanto a diseño, sino que son 2 bocinas grandes, así de estas así de plástico, con reja y todo, multiprotector. Bueno, vienen aparte con un tipo como mezcladora, donde tiene las mismas funciones o algunas funciones que trae ya el Muteki, ¿no? Y les hice la prueba y fíjate que, pues sí, no podía hacerlo a mucho volumen. Pues a mí me gusta escuchar la claridad de volumen a un alto volumen. Más bien la calidad del audio con un alto volumen. Y pero no lo puedes hacer muy seguido porque sí, mis vecinos se me echan encima. Con toda la razón. Hace muchos años lo hacía, pero en la azotea, con mi cuarto, que tenía super bocinas y demás, y no molestaba tanto, pero ahora sí ya molesta. Bueno, aquí mandamos directamente un saludo, directamente a Jonathan Barrón, a Ian Jonathan Barrón, a ILM, y saludos, profesor, que obviamente, muchas felicidades a los ganadores, que son los ganadores ahí también, y un gran abrazo a todos los que están escuchando ya en la Ciudad de México y a los exalumnos del Centro Universitario Grupo Sol. Fíjate cómo pasa el tiempo. El precio, Pablo, ya apareció aquí en la pantalla, pero es bueno que lo confirmemos para los que están escuchando a través del podcast. El precio está en 21,000 pesos en Sony Store y en tiendas departamentales. Fíjate que eso también es interesante. ¿Qué lugares los ¿Cuál va a ser obviamente la Sony Shop? ¿Y en dónde más? En Liverpool, Palacio de Hierro, también Electra, pues esos lugares también los van a encontrar y ya están disponibles. Entonces, pues ya saben, si quieren abrir un reventón, creo que es una buena opción. ¿Qué tal? No, te aventaste un golazo, sí. Oye, Pablo, también ahora que preparo aquí el video de nuestro ganador, ya vi que mandaste un video. Sí, estaba muy nervioso, man. ¿Por qué? Si eso es parte del show. Digamos, ya que lo ven. Otra estoy aquí nada más, hice una pausa para poderlo presentar, para que vean que aquí hacemos ahora con la tecnología de todo un poco, ¿no? Y obviamente vamos a aprovecharlo, porque no todos los días podemos pasar a los ganadores en video. Y fíjate que dio gusto. Los papás pues eran alumnos tuyos. Sí, ya lo estoy sintiendo viejo. Estoy encantado con la tecnología. Entonces, ahí te balconearon, Vincent. Eras muy barco y todo lo demás. Entonces, curioso que, les voy a contar la historia. 2 alumnos de Vincent se conocieron en esa clase, se casaron y
vieron al ganador, que es el hijo. Entonces, pues va a sonar como que nosotros lo teníamos planeado y pactado. Y fíjense que no, en realidad el hijo pues, está interesado también en todo el rollo de tecnología. Y el papá pues algún día le puso el blog y se ha convertido en uno de nuestros nuevos fans. Sí, tenemos que buscarlo con la renovarse o morir, ¿no? Entonces, mira, vamos a pasar aquí directamente a Ian, ¿no? Sí. Y llama la atención de que uno se siente así bien, ¿no? Saber que van creciendo las nuevas generaciones y van fomentando, ¿no? Y ahora que lo veo, pues yo no lo conocía, ahorita que estoy viendo aquí la imagen de él, pues sí, está bien combinadito de los dos alumnos que yo conocí. Se parece bastante. Gracias, Juan. Sí está muy interesado en este rollo y pues obviamente estaba muy nervioso porque le dije, oye, tengo que tomar una foto para comprobar que dimos el premio y todo lo demás. Entonces, ya recibí mi regalo. Eso. Nervioso. Ahí está. El hijo menor le preguntó, ¿está saliendo al aire? Entonces, estaba saliendo al aire, pero ahora sí está saliendo. Así es que espero que siga escuchando y demás. No, y es bueno saber que ese tipo de cuestiones. Y bueno, sí, yo siempre he dicho que yo era un barco, pero vikingo. O todos remaban o no. y es bueno. Oye, Vincent, sí. Estoy probando rapidísimo el Moto E4 Plus. Voy a darles las primeras sesiones en un ratito más. Ajá, vamos a dar una entrevista. Si es que sí puedes, mando un corte ya. Pues sí, ya son las 4 de la tarde con 27 minutos. Y vamos al primer corte del programa hoy, que es día viernes 18 de agosto del año 2017. Con mucha energía para el Back to School. Para aquellos que son místicos, están preparándose para el eclipse. Y ahorita comentamos cómo lo vamos a ver y qué técnicas pueden utilizar para disfrutarlo aquellos que pueden estar en la Unión Americana. Y aquellos que ven en México, esperemos que no nos llueva tanto. Regresamos.